saludando a don Roque Sevilla, ex alcalde metropolitano, ex asambleísta constituyente, un empresario turístico de larga data en nuestro país. Ante todo, yo sé que está bastante frío, veo nomás atrás suyo, don Roque Sevilla, veo nomás esa panorámica y de acuerdo al reporte del INAMI sé que están bastante fríos en nuestra capital. Qué gusto enorme. Es Alberto Quintana, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días, un saludo cordial a la Radio I-99 y a sus radioescuchas. Muchas gracias por la entrevista. Sí, muchísimas gracias. Estoy junto a Verónica Landete y lo invitamos precisamente para conocer, ¿no? Uno se hace la pregunta, caramba, a estas alturas, con tremenda trayectoria suya, ¿qué lo motivó principalmente a aceptar este nuevo reto? ¿No? Yo sé que usted es una persona muy activa, ¿no? Pero conocemos y lo habíamos informado, el señor presidente de la República pues le ha solicitado que lo acompañe en calidad de consejero ad honorem. Y esto vale la pena ponerlo por delante. Esto significa que las iniciativas, las recomendaciones suyas, o sea, no tienen costo. Usted no va por un sueldo, vale la pena ponerlo por delante siempre. No es un trabajo ad honorem. Pero básicamente, ¿qué lo motiva a poder colaborar en este ámbito como consejero en materia ambiental? Bienvenido. Muchas gracias. Primero es un honor, pues, que el presidente de la República me dé la oportunidad de aconsejarle. Eso es sin duda un honor. Pero es una oportunidad también. Yo he venido trabajando el tema ambiental desde hace muchos años. No se olvide que en 1976, eso ya son 40 y casi 50 años, fundé yo una organización que se dedicó a eso, Fundación Natura. Fui el presidente de esa Natura. organización durante un poco más de 10 años y nunca he dejado de estar pendiente del tema ambiental en todas sus facetas. Y entonces, a estas alturas, el tener la posibilidad de aconsejar a la máxima autoridad del país, al presidente de la República, sobre la materia, para mí es una oportunidad, porque yo creo que este momento estamos viviendo una situación realmente en donde las decisiones sobre el tema ambiental son vitales para la supervivencia de quienes habitamos en el planeta. Como todos sabemos, las horas están contadas para resolver el problema del cambio climático. Y yo he venido hablando de este tema durante años, nadie me daba mucha Uh pelota, -huh. les parecía que era un exagerado y que nunca iba a suceder el tema del efecto invernadero y el calentamiento global. Pues ahora lo estamos viendo, ¿no? En todas partes del planeta, porque no hay un solo lugar que no esté afectado por unas sequías extraordinarias, por unas lluvias incontrolables, por alteraciones de la atmósfera brutales. Y países ricos y países pobres igual sufren las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es que no nos hemos dado cuenta de que esto iba a suceder? Yo siempre he comentado lo siguiente, cuando uno se deja el carro parqueado en la calle y se va a las labores o a hacer unas compras y regresa 2 horas más tarde, el carro está totalmente cerrado, pero estaba fresco dentro del carro y cuando usted regresa, eso es un horno, ¿no es cierto? Eh, Ese es el famoso efecto invernadero. Traspasa la luz solar por el parabrisa y lo que es energía solar se transforma en energía calórica dentro del automóvil y no puede escapar ese calor porque usted cerró las ventanas. Bueno, lo mismo hemos hecho con el planeta, ¿no? Desde 1850, desde la Revolución Industrial, hemos echado carbón, CO2 a la atmósfera y metano, y esto ha ido constituyendo un vidrio, entre comillas, ¿no? Una especie de vidrio alrededor del planeta. Pasan los rayos solares, igual que antes de 1850, rebotan contra la superficie del planeta, salen otra vez hacia la parte alta de la atmósfera y se encuentran con este vidrio de CO2.
que impide la salida del calor. Y bueno, el efecto obvio es que se está calentando. Exacto. Eh, y todo el mundo decía, esto es no, no es así, no, no sucede eso. Bueno, la verdad es que está sucediendo. Y entonces este rato tenemos que tomar medidas que son dramáticas. Una, para acostumbrarnos a vivir en estas condiciones y otra para evitar que continúe el proceso. Claro, y la Entonces, destrucción, y hasta la destrucción del planeta. ¿Ah? claro, y igual puede ser usted ecuatoriano que chichenio o lo que usted quiera, ¿no es cierto? Nada de eso es evitable porque todo el planeta está afectado por esto, ¿no es cierto? Entonces, el Ecuador, como todos los países, responsablemente tiene que mirar qué va a suceder con las siguientes generaciones. Soy un hombre de 74 años, soy abuelo, y digo, bueno, ¿qué estoy dejando yo a las siguientes generaciones? Y estamos dejando una situación climática que tenemos que reversar. Y por tanto tenemos que tomar medidas que son urgentes en todos los países del planeta. Y a nosotros nos toca hacerlo en el Ecuador. Entonces, muchos de mis consejos irán en esa dirección, que son tomar medidas sumamente difíciles, todas son complejas, Complejo, no ¿no? todas las podemos hacer con facilidad, ni mucho menos, pero son inevitables si queremos sobrevivir. Correcto. Y había trascendido, ¿no? Que básicamente usted va a asesorar al señor presidente en temas de conservación y protección ambiental, por un lado, las políticas de impulso al desarrollo sostenible y también lo que tiene que ver con la reducción de la contaminación. Esto de acuerdo pues al contenido del decreto ejecutivo 364 mediante el cual pues se hacía pública este planteamiento y su incorporación en este campo. Ahora, le consulto, don Roque Sevilla, y básicamente, luego de la reunión de Glasgow, noviembre pasado, ¿no?, en Escocia, donde se analizaron muchos de estos aspectos, imagino que se va a incorporar, porque usted está al día en toda esta materia, pues, claro, ¿no? Me imagino que muchas de esas recomendaciones que salieron de la cita, de la cumbre del cambio climático, van a salir estas recomendaciones, ¿no? Sin duda, tenemos ahí ya responsabilidades que el propio gobierno asumió. Una de ellas, la reducción de las emisiones de metano. El metano es una sustancia química que es todavía más peligrosa que el CO2, pues, pues es una sustancia invernadero, que llamamos un gas invernadero, y por tanto produce el mismo efecto que el CO2, pero con la diferencia que cada molécula de metano es 20 veces más grande que la de CO2. Por tanto, produce 20 veces más efecto invernadero. Por eso es que los países resolvieron hacer un esfuerzo primero con el metano. ¿Dónde se produce el metano? ¿Cuál esta composición química, dónde se la tiene? Nosotros emitimos mucho metano, sobre todo en los rellenos sanitarios. Y entonces hay que buscar una fórmula, y hay técnicas para ello, para cambiar el tratamiento de la basura. Hoy en día los países que han entendido este problema lo que hacen es quemar altísimas temperaturas, estoy hablando de 2500 grados, toda la basura y generar electricidad. Esto evita que se emita metano y CO2. Ajá. Entonces son inversiones importantes que hay que irlas pensando. El caso de Quito es un caso dramático, donde el relleno sanitario está ya absolutamente completo y hay necesidad de buscar un nuevo relleno. Bueno, la buena decisión sería, no, ya no vamos a tener rellenos sanitarios, sino que vamos a tener una planta de combustión de alta temperatura para poder eliminar la basura clasificada, por cierto, previamente, y generar electricidad. Pues le pongo ese ejemplo. La otra cosa es reducir la cantidad de ganado, ganado vacuno sobre todo, cuyos desperdicios producen gran cantidad de metano. Y entonces ahí hay que reemplazar, esto es mucho más complejo, hay que reemplazar la producción de proteína vacuna por proteína de insectos. Hoy en día se está trabajando esto de una manera muy técnica,
en que se produce gran cantidad de proteína sin generación de metano y el tipo de carne, entre comillas, que se produce de sabor es idéntica a la del vacuno, pero es producida por insectos que se producen en gran cantidad, luego se los muele y luego se le da la composición respectiva y el sabor a la carne. Claro, o sea, hay que ir pensando hasta en eso, ¿no? En la modificación de los hábitos alimentos. alimenticios, ¿no? Vea usted qué interesante. Y solamente un detalle, ya vamos con Verónica Landeta, un detallito es increíble, ¿no? Porque en el tema de la basura, tal vez ese es uno de los focos más contaminantes. Tenemos 221 municipios acá a lo largo de las 4 regiones del Ecuador, ¿no? 221. Y la mayoría todavía están con los basureros a cielo abierto. O sea, todavía no llegan ni siquiera a la etapa de relleno sanitario, la mayoría. Y pensar que ahorita ya hay que ir pensando en otra etapa más adelantada todavía como para tener un mejor manejo, tratamiento y disposición de los desechos. Como usted ve, Alberto, son problemas complejos. Yo Sí, no quiero decir que sea fácil, sí, sí, pero sí. hay que enfrentarlos. Hasta ahora Claro. no los hemos enfrentado y este rato tenemos que ir pensando en cómo resolver ese problema y hacerlo conscientemente, ¿no? Claro. Esto es parte del esfuerzo. Y tener bien claro que, por ejemplo, el Ejecutivo, el nivel de gobierno central tiene una responsabilidad, pero esto tiene que ser compartido, porque, por ejemplo, en el tema de recolección, tratamiento y disposición de las basuras es un tema eminentemente del municipio. Hay que trabajar mucho con la Asociación de Municipalidades y que cada uno de los alcaldes, alcaldesas y quienes vayan. Alberto, y Sí, de los ciudadanos, porque sí, nosotros tendríamos que clasificar en los desde casa. hogares, Desde es casa. un proceso educativo, en los hogares separar los diferentes materiales para poder manejar la basura de manera responsable. Hoy en Correcto. día botamos la basura y Así es. ahí verán De qué acuerdo. pasa con eso, pero nosotros como ciudadanos somos responsables. De acuerdo con usted. Verónica Landeta con otras inquietudes. Don Roque Sevilla, bueno, y aquí Alberto ya hizo un preámbulo a mi pregunta, porque definitivamente yo iba a ir por eso, ¿no? ¿Cómo involucramos a los GATS, a estos municipios, ya que vamos a nuevas elecciones seccionales incluso, cómo los involucramos para poder hacer todo este recambio, ¿no verdad?, diríamos, de matriz en algunos temas muy básicos? Por ejemplo, todavía seguimos viendo propuestas con que te arreglo el bordillo de la acera, que te repavimento la calle. O sea, estamos todavía en una mentalidad muy básica. ¿Cómo hacemos este recambio para poder definitivamente dar respuestas ya un poquito más rápidas al tema del impacto del cambio climático? ¿Cómo los involucramos cuando todo depende de presupuestos, de finanzas, de recursos? Buen día. Bueno, un saludo, Verónica. El tema es que tenemos que cambiar de prioridades, no nos queda más. Y entonces, sin duda, los pueblos, los sectores rurales, pobres, tienen que satisfacer cosas elementales todavía. Pero una de ellas es el manejo de la basura, ¿no es cierto? Y hemos tenido ejemplos de provincias que le han dado importancia a esto. El mejor ejemplo de ello es la provincia de La Suay y sobre todo Cuenca. Ellos están haciendo el manejo adecuado de las basuras, ya no Qué bueno. contaminan los ríos, tratan las aguas antes de descargarlas, pero es porque el municipio de Cuenca se dio cuenta que sus 4 ríos eran un tesoro y no querían contaminarlos. Pues Quito no ha sido capaz de hacerlo y sigue contaminando horriblemente el río Machanga. Entonces, hay que crear estas nuevas formas de ver y hay que educar y tiene que ser, entre otras cosas, con ustedes, los periodistas, un tema de discusión de fondo. El tema ambiental tiene que ser un tema de trascendencia en que todos participamos y exigimos a las autoridades que resuelvan el problema. Entonces, sin duda, todos los municipios tendrán que dedicar una parte del presupuesto para ello. La buena noticia es que hay un fondo, este rato un fondo muy grande, el Okay. Fondo Verde del Acuerdo de París, que justamente lo que hace es que aquellos países que quieren hacerlo tienen la posibilidad de recurrir. Gran parte de este dinero es no reembolsable, pero tenemos que administrarlo con sapiencia, con Claro. seriedad y no con corrupción. Y entonces con ello financiar este tipo de obras como las que estamos conversando.
Entonces, ustedes van a marcar las directrices, los lineamientos, porque a veces en un cambio de mentalidad, como cambios de hábitos y como obviamente cambio de conceptos de administrar, siempre es bueno que una estructura hacia arriba marque los lineamientos. Ustedes se encargarán de eso, tratarán un poco más de fomentar este tipo de nuevas estructuras para ir avanzando, porque los otros países están muchísimo más adelantados y nosotros no podemos quedarnos a la cola por el tema del impacto. Sin duda, yo creo que en el caso mío me toca asesorar al presidente y el presidente tendrá que marcar ese liderazgo, ¿no es cierto? Sería su obligación como presidente. Y en general también los ministros de Estado y por extensión los GATS deberían hacer este esfuerzo dándole la importancia y tomando conciencia que si no lo hacemos, cada vez les echamos la carga a la siguiente generación que ya no tendrá reversa. Entonces, tenemos todos que hacer un esfuerzo sumamente grande para incorporar todos estos temas. Les cito otro que es tan trascendente como, por ejemplo, el tema de la energía. ¿Cómo hacemos para cumplir con las normas del Acuerdo de París, que nosotros somos signatarios? ¿Qué prevé que nosotros para el año 2030, en 8 años, ojo, nos quedan 8 años, claro, reduzcamos 45% del consumo de combustibles fósiles? Solo les doy una guía. Claro. Al día nosotros consumimos en el planeta 100 millones de barriles de petróleo. Tenemos que reducir 45 millones de barriles para el año 2030, en 8 años. Esto es una cosa que yo no sé cómo lo vamos a hacer. Tenemos entonces que reemplazar las energías de combustibles fósiles por renovables, solar, eólico, geotérmico y hidroeléctrico. Eso es un esfuerzo gigantesco. Afortunadamente, en el caso ecuatoriano, nosotros tenemos un consumo de una producción de energía eléctrica al orden del 85% del consumo total, sin incluir allí la parte de la movilidad. La movilidad es 100% con combustibles fósiles. Pues tenemos que pasar a la industria de carros eléctricos. Entonces, ¿qué medidas, por ejemplo, podríamos recomendar? Que el Estado negocie con las empresas que tienen ensambladoras en el Ecuador, les da un plazo perentorio, razonable, por cierto, para cambiar sus líneas de producción a vehículos eléctricos. Aparte de eso, tiene que hacer un concurso el sector privado para que instalen electrolineras, que se llaman, o sea, sitios donde usted puede cargar rápidamente con electricidad su vehículo. Bueno, estos son esfuerzos complejos, pues, porque ¿qué hacemos con todos los carros a gasolina? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar cambiar todo el parque automotor, que son, me parece, 4 millones de automóviles, cambiarlos a eléctricos? Bueno, nos quedan 8 años para eso. Entonces, fíjense lo complejo que es todo el esfuerzo que hay que hacer de manera inmediata, y cada año que pasa vamos a estar en mayores dificultades de cumplir las metas que tenemos que hacerlo como ciudadanos del planeta. Mucho trabajo por hacer. Claro, tal vez don Roque Sevilla, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Por nuestro trabajo en materia de comunicación y en mi caso personal también con el municipalismo, yo siempre he sido crítico de algo, del hecho de que aquí no hay una verdadera articulación. Hay 4 niveles de gobierno, ¿no? El central, el provincial, el cantonal, municipal y el de las juntas parroquiales rurales. Pero no hay una articulación y tal vez yo considero que estamos en un momento espectacular en el cual el presidente Lasso sí debe de aprovechar el hecho de que, por ejemplo, en el asunto de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, está un alcalde que de alguna manera, porque en esto también lamentablemente yo sé que con usted hablamos de temas eminentemente técnicos, pero lo político también tiene que ver, ¿no? Y está el señor alcalde, que es de la misma línea política del presidente, en el CONGOPE, Consejo de Gobiernos Provinciales, también entiendo que hay una muy buena relación. Se debería de aprovechar, digo yo, aquello,
porque lamentablemente aquí lo que no existe es plena conciencia. Allá hablaba Verónica de las futuras elecciones, y claro, vemos con preocupación de que comienzan a postularse gente que no tiene ni compromiso ni conocimiento. Entonces es un gravísimo problema aquello, ¿no? Porque vamos a elegir al más simpático, al más conocido, conocida, pero sin estos verdaderos compromisos en una materia tan importante, en este caso la ambiental. Y tal vez lo otro, don Roque Sevilla, para ir cerrando, usted mencionaba lo de las energías limpias, ¿no? Yo creo que también promover bastante esto de las centrales eólicas, ¿no? Veíamos con atención, algo mencionábamos lo de Villonaco, acá en la provincia de Loja, ¿no? Entonces sí vale la pena también ir promoviendo por donde lo permita la naturaleza este tipo de proyectos, señor Sevilla. A ver, usted ha enfocado dos cosas. Primero, la necesidad de ser conscientes de lo difícil que va a ser el gobierno futuro a todos los niveles que usted acaba de mencionar. Y por tanto, como ciudadanos, ser altamente preocupados el momento de echar nuestro voto en el día de las elecciones. Tenemos nosotros que ser conscientes de que necesitamos elegir a los mejores, a los más conscientes, a los responsables, los que tienen realmente espíritu cívico, no los que se aprovechan de los recursos públicos para beneficio personal. Ya hemos vivido eso, ya sabemos lo trágico que es para el país. Entonces, un factor, conciencia absoluta el rato de votar, y a los partidos políticos exigirles que elijan a los mejores de sus filas para que sean candidatos, y no lo que hemos tenido lamentablemente en las elecciones en general en estos últimos años. Respecto del tema energético, sin duda el eólico es una posibilidad. Estando nosotros en la zona ecuatorial, los vientos no son tan fuertes. Los vientos se producen por el efecto Coriolis, el giro de la Tierra sobre su propio eje, de manera intensa en el norte del planeta y en el sur del planeta. En la zona ecuatorial no tenemos mucho viento. Por eso es cuando nosotros vamos a la Patagonia o vamos hacia el norte, a Boston, nos asustamos los ecuatorianos de tanto viento porque no estamos acostumbrados a eso. Aquí, ¿qué fuentes de energía extraordinarios tenemos? Primero, el solar. Aquí, al estar en la zona ecuatorial, tenemos todo el año una abundancia de sol indiscutible, la máxima del planeta. Entonces, el solar es el número uno. El número dos es el hidroeléctrico. A duras penas utilizamos el 35-38% del potencial hidroeléctrico que tiene el país. Entonces ahí tenemos una fuente de desarrollo con mini centrales, con centrales intermedias que hay que construir y hay que desarrollar. Y finalmente está la geotermia. Esto es la energía que podemos extraer de los volcanes a través del agua que se calienta cerca de las chimeneas de los volcanes, donde tenemos aguas termales. Hay que aprovechar, entonces hay que aprovechar esas bondades, eso sí nos va a permitir tener nuevas energías. Don Roque, vamos a tener la oportunidad de más adelante seguir conversando sobre estos temas que son tan elementales. Mucho éxito, un fuerte abrazo a don Roque Sevilla en la capital de la República. Vamos a la